es lo que muchos le dicen que es como coser, porque además van cada 40 centímetros a todo lo largo de aquí. Imagínense que cada 40 centímetros yo voy a poner un tornillo en este sentido para fijar la teja con la teja. La teja con el purlin dice que es 228 milímetros, puede ser 25, no sé, 23. Entonces va la teja con el purlin aquí, en esta dirección, ¿no es verdad? A todo el lado. Y la teja con la teja, fíjense que queda cosida, que es como la gente le dice, ¿no? Queda cosida a todo lo largo, cada 40 centímetros con un tornillo. Cuando yo hago el monte, que dicen que lo mínimo debe ser de una onda y media, yo hago el monte, pues nosotros tuvimos un problema. Nosotros se trabajó el diseño con una teja de un ancho, pero cuando llegó la teja es más estrecha, entonces tuvimos que recalcular varias cosas, porque nada más 5 centímetros, cuando llega allá es casi media teja. Es decir, que esas cosas hay que tener mucho cuidado del monte que yo le vaya a dar, de como yo primero lo pueda concebir a lo que finalmente llega, porque nos llegó una teja que era un poquito, así que era 1.07 la que se había visto en la licitación, y entró como de 1.04, 1.02, allá, eran como 4 o 5 centímetros de diferencia, pero que eso cuando usted monta, casi un cuarto de teja o media teja, que faltaba al final. Entonces, pues esas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque esto sí yo pienso que es muy necesario, porque ahí estoy amarrando teja con teja. No me da la posibilidad de que las fuerzas de succión del viento me puedan realmente levantar aquí esa unión cuando no tiene tornillo, es mucho más fácil de conseguir el tornillo. Bueno, no sé, Raúl. Bueno, después que, por supuesto, de adelante hacia atrás, qué sé yo, pongo el caballete, y también los tornillos del caballete, los tornillos del caballete se ponen también a 22,8 o a 23 centímetros para fijar el caballete a la parte de la estructura de la vivienda. Correctamente. Un techo con los materiales que se le proporcionarán. Es un techo a base de estructuras metálicas, es decir, lo más conocido por el purlin, pero además con tejas laminadas, galvanizadas, pero además con tornillos, con una serie de aditamentos que nos permitan construir un techo, para usar la palabrita que todos queremos, sostenible, y que se usa mucho. La construcción de techos sostenibles, que sean resistentes a los fuertes vientos de un huracán, porque no es lógico que este año pongamos techo sin las condiciones técnicas adecuadas y que el año que viene, cuando vuelva a pasar el otro ciclón, que ojalá no pase, nos pueda llevar el mismo techo que hoy invertimos, que quizás hoy se le dona el techo sin costo alguno, o al menos los costos deben ser mínimos, pero no sabemos si en el ciclón que viene vamos a tener la misma oportunidad de recibir un techo de la misma calidad, de las mismas características técnicas, a ese mismo costo, es decir, sin costo alguno. Entonces lo que queremos es trabajar en los elementos básicos generales para montar un techo correctamente. ¿Cuáles son esos elementos básicos generales? Aquí, entre los documentos que nosotros les entregamos este documento, que un poco nosotros lo elaboramos aún sin haber vivido la experiencia de la construcción de más de 300 techos en Holguín. Es decir, nosotros aquí pusimos lo que ya está escrito. Personas que se han dedicado por mucho tiempo a estudiar esto de los techos, nosotros fuimos recopilando información y quisimos hacerlo de la manera más didáctica posible, y que las personas de forma sencilla pudieran acceder a esta información. Aquí están los elementos básicos, generales, indispensables para construir un techo. Pero cada una de las viviendas donde vamos a intervenir es diferente. Y es decir, que estos principios que nos sirven para cualquier tipo de techo, de estas características que se van a montar aquí, nos van a servir para darle respuesta a cada una de las necesidades individuales de todos los beneficiarios que recibirán techo. Aquí realmente se habla desde la cimentación, y ustedes creen, o creemos todos, que la cimentación tiene algo que ver con el ciclón.
¿Tendrá que ver o no tendrá que ver las características de la cimentación y de las conexiones de esa estructura de mi vivienda con la tuya? Quizás en la vivienda de mampostería uno no echa a ver mucho este aspecto, pero cuando estamos trabajando con viviendas de madera que tiene un cimiento específico, que tiene una estructura específica, cuando el viento del huracán viene por acá, porque el viento del huracán desde el nivel del terreno hacia arriba va a estar ejerciendo una fuerza enorme contra una estructura de una vivienda, en este caso de madera o de mampostería, que va a sufrir y que supuestamente alguien diseñó teniendo en cuenta las grandes cargas de viento para que esa estructura resistiera. Pero todos sabemos que el tiempo, el mantenimiento de nuestras viviendas realmente no ha sido efectivo y ha pasado muchos años sin que nuestras viviendas tengan un mantenimiento efectivo. Entonces, hay puntos como la unión del muro de madera con el cimiento que es vulnerable a los fuertes vientos, pero hay puntos de la unión de los elementos de los cierres de las paredes con los elementos de madera o de cualquier tipo de material inclinado que son vulnerables a los fuertes vientos, pero hay también puntos de unión de esos elementos de la cubierta que también son vulnerables a los fuertes vientos. Fíjense cómo nosotros vamos a poner un techo y qué cosas debemos de tener en cuenta. Supongamos que tenemos una vivienda de madera o de mampostería, donde que yo le voy a poner ese techo, donde este punto yo no lo logro ajustar correctamente, es decir, que no logro una continuidad de esa estructura desde el punto de vista de, vamos a decirlo con otras palabras, de enganchar, de sujetar mi techo a mi estructura. Es el sombrero, yo me pongo el sombrero. Si yo no amarro ese sombrero bien aquí, viene el viento y me lo lleva. ¿No es verdad? El techo es el sombrero de esta casa, que además protege a la casa del intemperismo y por supuesto a las personas que viven en esa casa. Si yo no logro que ese techo lo logre sujetar correctamente al cuerpo, en este caso la vivienda, el viento me lo puede llevar. Entonces, estos aspectos son esenciales para que mi vivienda resista o que mi vivienda pueda admitir la colocación de un techo. Estamos hablando de un techo a base de perfiles metálicos y láminas metálicas, pero puede servir esto para cualquier tipo de techo que yo logre construir. Es decir, que desde este principio tan general, tan básico, se explica aquí de una u otra forma a tener en cuenta. Pero fíjense, algo tan importante como la carpintería. Yo puedo poner un techo nuevecito, puedo poner un techo donde logre correctamente estas uniones, pero si ese techo o si esa vivienda no tiene correctamente fijada la carpintería, puedo realmente sufrir la pérdida del techo sin que realmente, si antes yo no logro esas ventanas o esas puertas conectarlas correctamente a la carpintería. Aquí se habla de todo, ¿no? Se habla incluso de viviendas. Yo no puedo sembrar un árbol muy cerca de mi casa porque cuando viene el huracán me lo pone encima de la casa. Pero si yo pongo árboles a una distancia determinada de la casa, yo protejo mi vivienda de la incidencia de esos fuertes vientos. Y así por el estilo. Siempre se dice que no hay materiales inadecuados para enfrentar los fuertes vientos, sino lo inadecuado es la forma en que yo utilizo esos techos, esas cubiertas, esos materiales para proteger mi vivienda de los fuertes vientos. Pero miren otro de los aspectos generales que tienen que ver. Si yo tengo una vivienda, imagínense que la estamos mirando desde arriba, que es rectangular. Si yo tengo una vivienda que hace así, como nos gusta a nosotros los arquitectos hacerla, ¿no? Que tiene un perímetro totalmente irregular, pues mire, la vivienda que menos vulnerable tiene a los fuertes vientos es esta, porque tiene menos puntos débiles. Digamos que aquí, miren, los puntos más críticos siempre son las esquinas, pero miren aquí cuántos puntos críticos yo tengo.
incluso sea de mampostería o de madera, no importa cuál sea el material, sino cómo yo uso los materiales. A lo mejor a los arquitectos no nos gusta tanto hacer este tipo, nos gusta más esto, pero cuando hacemos esto, estamos haciendo vulnerable la vivienda que se está diseñando a esos fuertes vientos, porque tiene puntos más vulnerables con respecto a otro tipo de vivienda que se hace. Entonces, aquí está todo eso, desde los tornillos, desde algo tan importante y que es uno de los principales problemas que nosotros nos topamos, que es la disposición de los purlins. Yo siempre busco, donde quiera que haya un terreno, y ahorita cuando entré, miren algo tan sencillo como esto. Las personas y los técnicos y los constructores y mucha gente tiende a poner el purlin acostado a 2 aguas, a 4 aguas, no importa. Y yo coloco el purlin en esta posición. Es decir, ustedes saben que el purlin tiene una forma de ser, ¿no es verdad? Si yo lo coloco en esta posición, que ayer, aclarar algo, que ayer mi amigo Pascual, profesor de la universidad, me decía que la C no debe ponerse mirando hacia arriba, sino mirando hacia abajo. Por una razón tan sencilla, como que cuando yo en un momento vaya a poner un tornillo aquí fijando, si esto se empieza a filtrar, el agua se me va a enfosar aquí. Miren qué sencillo. Es decir, que esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero mucha gente no pone el purlin así. Mucha gente, ¿cómo pone el purlin? Acostado. Es más fácil quizás poder soltar, es más fácil porque creemos que tiene más estabilidad el purlin así, pero ¿qué pasa? Miren, si yo le pongo el purlin así acostado, como está aquí, cuando la fuerza del viento, fíjense, la fuerza de succión que se producen dentro de la vivienda, sin que necesariamente el viento haya entrado a la vivienda, como resultado de una fuerza inmensa del viento, hay una fuerza que se le está oponiendo hacia el interior de la vivienda. Cuando yo pongo este purlin acostado, el viento que está actuando, miren qué fácil dobla. Se deforma, ¿no es verdad? Se deforma. Y entre más largo es el elemento sin apoyo, se deforma mucho más, sufre mucho más. Y es muy difícil, quizás, que el viento lo logre romper. Pero ese viento, esa fuerza de succión que se está produciendo dentro de la vivienda, va a empezar a hacer esto. Va a empezar a hacer esto. Y él no se va a ir por la soldadura, ni se va a ir, ni se va a romper. ¿Por dónde se va a ir? Por donde quiera que yo puse un tornillo, porque es el punto más débil de la unión de la tela con el purlin. Cada vez que yo puse un tornillo, ahí yo estoy abriendo un nuevo, estoy debilitando ese elemento. Y como este purlin hace así con el viento, hay una vibración muy grande. Mucha gente incluso refiere de viviendas que se han construido con el purlin así, que durante el ciclón ellos sienten una vibración dentro de la casa inmensa, y es producto de que esto está vibrando constantemente. Imagínense ustedes que pasaron un ciclón, durante cuántas horas ese elemento va a estar haciendo así, producto de las fuerzas que se generan. Pero ¿qué pasa cuando yo lo pongo entonces así? Vamos a intentar a romper esto aquí. Si lo hacemos así, yo la rompo, claro, no vamos a romper la regla. Si lo hacemos, estoy seguro que la vamos a romper, pero intentemos romperla así. El viento está incidiendo por aquí, se dobla el purlin, siempre se va a doblar un poquito, pero se dobla mucho menos, y esa vibración que es producida por la fuerza de succión realmente me va a permitir mucho mayor estabilidad y me va a evitar. Fíjense que cuando yo lo pongo así, imagínense que de las 20 tejas, si son tejas de las largas, que puede llevar una vivienda de 70 metros cuadrados de cubierta, se lleve una sola. Fíjense, de las 20 que se lleve una sola, pero si se lleva una sola se puede llevar todo el techo. Miren estos elementos, estos principios también encuentran en el mismo poblado de Puerto. Una cubierta a 2 aguas, con poca pendiente, que ahorita vamos a hablar de las pendientes. Una cubierta de poca pendiente. Estas uniones de los elementos inclinados con la estructura de la vivienda, solamente uno de ellos estaba bien. Y ustedes saben
lo que hizo el ciclón, recuerdo que era el que estaba bien del portal, fíjense. Esta cubierta hizo así como si abriéramos una lata de sardina y completo. Y por donde único no se fue, por aquí, porque tenía un mocho de cabilla soldado, amarrado a la estructura de mampostería de la casa y soldado al purlín. Hizo así y la abrió completa. Donde único no se fue por aquí, porque aquí era el único lugar que esta familia, que una familia, había realmente fijado bien esa estructura de techo a la estructura de él. Mírense cuán importante es la posición del purlín, que se debe poner parado, como dice mi amigo Pascual, mirando hacia abajo. La C, mirando hacia abajo, pero siempre en la posición vertical, es decir, donde el viento no me pueda deformar esa estructura de metal. Pero miren, si yo no fijo todos estos elementos acá con la estructura, por allá por el link hay un video donde hay un techo completito, como si yo me quitara este sombrero y lo pusiera aquí. El viento lo cogió completito sin romperlo y lo puso al lado de la casa. ¿Por qué falló? Por estos problemas de fijar correctamente. El compañero de Palma ayer daba realmente una solución bastante interesante para fijar estas estructuras de techo metálico a estructuras de mampostería muy buenas, muy asequibles a todos, pero que nosotros todos tenemos que defenderlo. Los delegados, los técnicos de la ONI, las personas de los PI, las personas de la universidad, la del Instituto Nacional de la Vivienda, el arquitecto de la comunidad, es decir, que todos nosotros tenemos que estar conscientes y no podemos permitir de que un constructor, porque todos sabemos cuál es la dictadura del constructor, ¿no es verdad? Hay una dictadura del constructor y no solo del constructor estatal, del constructor particular, ese que está allí al lado de mi casa, que dice que el purlín se pone así, porque así es más fácil, porque así es resistente. Pero todos, cuando nos encontremos con una persona así, cojamos una regla y expliquémoslo cómo se dobla mejor, así o así. Sencillamente, con esa demostración, estamos diciendo que la forma adecuada de poner el purlín es parado, mirando en este caso hacia abajo para evitar que un día se nos pueda acumular agua ahí en esos puntos. Y todos esos principios básicos se encuentran aquí. Aquí, si nos fijamos bien, cuando llegamos aquí abajo, hay un elemento que es muy polémico. Es poner un tornillo para fijar la teja en la parte baja de la onda. Cada vez que hablamos de esto, surgen innumerables preocupaciones. Cuando yo pongo el tornillo en la parte baja de la onda, es verdad que por ahí en algún momento eso se me va a empezar a pudrir, porque por ahí es por donde corre el agua, ¿sí o no? Por ahí es por donde corre el agua. En esa parte baja de la onda, cuando yo pongo el tornillo, toda la evacuación de las aguas de la cubierta se producen por la parte baja de la onda de la teja, cualquier tipo de teja que sea ondulada. Pero contrariamente, cuando yo lo coloco en esa posición es cuando tiene mayor fijación, cuando yo le estoy dando un agarre mayor a esa teja, a la estructura de la vivienda. ¿Y qué será mejor? ¿Todos los años cambiar 20 tornillos o cambiar todos los años el techo? ¿Qué me costaría menos? El mantenimiento de la vivienda me cuesta menos todos los años, cada vez que yo veo una gotita caer por la junta que se crea ahí, cambiar el tornillo. Y es un elemento, realmente se lo confieso, bien polémico en ese sentido. Hay los techos de Asinó que se hacen aquí en Cuba, recomiendan usarlos ahí. Hay gente que ha modelado estos techos y han demostrado que colocando el tornillo en la parte baja de la onda tiene mayor sujeción. Pero igual se corre el riesgo de que por ahí se me empiece a filtrar la de. Pero bueno, en ese momento tengo que cambiar, porque la juntita de goma que está a la intemperie allá afuera, en un tiempo se deteriora y por ahí se me puede empezar a filtrar. Esas son las condiciones básicas necesarias, los portales. Cuando voy a construir una vivienda nueva o acá, las terrazas, nosotros no podemos prescindir del portal. El portal forma parte de nuestra cultura, ¿no es verdad? Aquí en Santiago, en Holguín, en La Habana, yo creo que donde quiera. En Cuba el portal tiene que existir.
Cuando voy a hacer una vivienda nueva, puedo separar la terraza y el portal de la estructura del techo de la vivienda, porque cuando viene el viento, me lleva el techo del portal, pero no me lleva el techo del resto de la casa, como ocurre en este ejemplo de acá. Pero si tengo el portal formando parte de la estructura, necesariamente tengo que protegerlo con un cielo raso. No vamos a dejar de prescindir del portal, pero tengo que proteger esa cubierta del portal con un cielo raso que pueda ser resistente a los fuertes vientos. Y bueno, se siguen teniendo todos los tornillos que se usan, dónde se usan, el monte de la teja. Cuando yo tengo los purlins donde los apoyos son más de una distancia determinada, entonces tengo que poner apoyos intermedios, porque aunque lo ponga cuando es muy largo, el apoyo, entre apoyo y apoyo, el purlin, aunque lo ponga así, también por ser muy largo el elemento también vibra, es decir, que cada 3 metros nosotros realmente, la recomendación que me han hecho, que como máximo 350, yo tengo que tener un apoyo aquí a los 350, el otro apoyo y a los 350, como máximo. Entre más apoyo tengan los purlins, es mejor, porque la estructura queda mucho más reforzada. Conformar, limpiar, preparar esa vivienda para recibir el techo. Si es una estructura de madera, donde los elementos estructurales como los horcones, los largueros, las llaves, están deterioradas y realmente no me van a permitir fijar correctamente esa estructura del techo a la vivienda que yo tengo, yo realmente tengo que arreglar primero la vivienda para poder recibir. Por eso una de las primeras cosas que hicimos fue visitar una por una cada una de esas viviendas e indicarle a las personas: mira, tú tienes que cambiar los largueros porque están podridos, tú tienes que estas llaves ponerlas porque no las tienes, tú tienes todos estos elementos que tienes que arreglar. Incluso muchas de estas familias, las paredes estaban en muy malas condiciones. ¿Cómo voy a poner un techo nuevo, un buen techo que tiene un costo, en una vivienda donde los muros estén deteriorados? Si yo sé que el ciclón después me va a llevar la pared y me va a llevar ese muro. Es decir, que la familia lo primero que tiene que hacer con las recomendaciones técnicas del personal es preparar esa vivienda para recibir el techo. Lo primero que hay que hacer es eso, indicarle a las personas lo que tienen que arreglar. Mira, este muro, mira, tú tienes que hacer cerramiento si realmente le es necesario, o tú tienes que hacer esto, tú tienes, por ejemplo, hay muchas viviendas de canalones, no sé si en este Consejo Popular igual, pero es un ejemplo, donde se hacían a una sola agua. Bueno, todo eso tiene que tener un mismo nivel para yo poder venir con el techo nuevo y asentarlo ahí. Tengo que tener, la persona se tiene que buscar los mochos de cabilla o las platinas, o tenemos que tener localizadas las plantas, las máquinas de soldar. Es decir, que tenemos que hacer una preparación previa indispensable y que no podemos obviar para recibir el techo. El segundo paso es empezar a construir mi techo. ¿Qué es lo que yo hago primero para construir el techo? En una de las soluciones que nosotros dimos, que no tiene que ser una receta, sino, como decía Raúl, cada vivienda tiene una respuesta particularizada. Por eso es muy importante, si se le puede hacer ese documento técnico a cada familia. Fíjense que aquí en esta segunda, en la tercera hoja, aquí en esta tercera hoja, se le daban todos los elementos necesarios de ese proyecto de cubierta. Esa cerca que se le proponía, cómo debía de hacer, a qué espaciamiento va un purlin de otro. Se le daban incluso detalles técnicos de dónde se colocan los tornillos. Es decir, que le damos a la población, y que tiene que ser el primer interesado en defender que su techo se ponga bien. Me lo ponga una brigada estatal o me lo ponga el vecino mío que con muy buena voluntad me quiere ayudar. Es decir, ese beneficiario tiene que estar preparado para defender que su techo se ponga correctamente. Ejemplos tenemos: un señor en Marcané, unos vecinos le fueron a ayudar a poner el techo, porque el vecino no tenía la planta de soldar, el vecino tenía determinados recursos que lo iba a apoyar, pero el vecino le quería poner el purlin boca abajo, acostado.
Y él dijo, a mí me enseñaron que el purlin es más resistente si yo lo pongo parado, porque sufre menos los esfuerzos de succión que se producen en la vivienda. Y el vecino, aunque protestó, el vecino le tuvo que poner el purlin correctamente. Es decir, que ese beneficiario es el primero que tiene que estar preparado para que su techo se ponga bien, para defender que su techo se ponga bien. Entonces, este documento, de ser posible, sería muy bueno que se hiciera, porque esa es la respuesta específica a cada caso. Fíjense, lo primero que yo voy a hacer es que tengo que lograr una estructura, ya sea de madera o sea metálica, para que esos purlins realmente queden con uniformidad, queden alineados, queden al mismo nivel, que no sea en el punto aquí más alta la cubierta que alta, sino que toda esta estructura que yo tengo debajo, que es a la que le voy a poner el techo, y yo insisto que tiene que haber una preparación previa de esa estructura para recibir ese techo, que todo eso esté alineado. Si yo voy a hacer una cercha metálica aquí en el frente, o voy a poner unas alfardas metálicas, o voy a poner unas alfardas de madera, o voy a poner una cercha de madera en el frente y en el fondo, tiene que quedar correctamente alineada. Y cuando digo alineada, tiene que ver también con la nivelación de esa estructura, para que estos purlins, ustedes ven acá, que están de forma perpendicular a la estructura de abajo, es decir, que están parados, ven la forma de la piececita de madera, no está acostado, está parado, es decir, que tiene que haber una alineación. Pero ahora, la pregunta, ¿qué altura yo le voy a dar desde aquí hasta aquí a este elemento, cualquiera que sea? ¿Qué altura? Si no tengo el proyecto, ¿cómo el de la brigada estatal determina la altura que tiene que haber desde este punto a este punto? ¿Cómo el de la brigada estatal lo determina? ¿Cómo yo, que me quiero hacer mi techo, cómo yo lo determino? ¿Cómo el vecino mío que me va a ayudar determina cuál es la altura que hay entre este punto y este punto? Muchos de los que estamos aquí lo sabemos, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Por eso, las respuestas son particulares para cada vivienda. Todas las viviendas no tienen el mismo ancho, ¿no es verdad? Es decir, que vamos a coger una vivienda que pueda tener 5 metros de ancho. Yo tengo que dividir 5 entre 2, ¿cierto? Eso me da 2,50. Es decir, que desde este punto a este punto hay 2,50. Ya yo tengo esta dimensión a la mitad aquí. Entonces yo lo que tengo que hacer es 2,5. ¿Por qué? ¿Por qué valor? Bueno, miren, lo de las pendientes también es algo que hay autores que plantean unas pendientes más bajas, otras más altas. Yo le voy a proponer las que yo creo correctas, de acuerdo a una explicación que le voy a dar. Y que estas pendientes, que además se describen en este punto donde dice cubierta, se habla de lo que yo le voy a comentar. El Instituto de Arquitectura Tropical de Cuba, el CECAT, que forma parte de la CUJAE en La Habana, está planteando que estas son las pendientes que se deben dar. ¿Por qué? Miren, viene el viento con una fuerza enorme por aquí, ¿no es verdad? Imagínense el pensando. Y aquí se produce como resultante de esta fuerza otra fuerza de succión. Dice el CECAT que cuando este ángulo que está aquí, que se forma por esta horizontal y esta inclinada, me detengo en esto para entender el porqué. Cuando este ángulo está por debajo de 30 grados, es decir, de 30 grados hacia abajo, esta fuerza crece, se produce un desequilibrio entre las dos fuerzas y este techo vuela. Y puede estar solo entre 30 y 40 grados de inclinación, porque si se pone por encima de los 40 grados puede pasar el mismo efecto, porque hay un desequilibrio de las fuerzas que están actuando aquí. Pero bueno, 30 grados, tengo que buscar un semicírculo, un cartabón, no sé cómo. Bueno, 30 grados es el 57% de pendiente y 40 grados, no estoy leyendo aquí, creo que es el 82. Ustedes me rectifican ahí, o puede ser 83. Bueno,
83%. Si ya yo tengo que 30 grados es 57 y pues 40 grados es 83, yo realmente entonces digo, bueno, vamos a darle el mínimo a las personas con las que hemos trabajado. Dicen, pero qué va, eso queda muy feo, y más cuando son viviendas adosadas. Eso parece una nave, eso parece esto, eso queda muy alto. Mucha gente dice, es verdad, queda más alto, pero es más fresco. Pero dice, no, que va, no me gusta, eso está muy feo. Pero fíjense, aunque es feo, me está preservando de que esto, evitar este proceso que ocurra en que yo no quiero. Incluso cuando el techo está bien puesto. Es decir, que ocurra en que yo no quiero. Cuando esto se produce, entonces yo, para evitar este desequilibrio que se puede producir aquí, tengo que dar la altura correcta. Si tengo 250, tendría que, para darle el mínimo 57, multiplico por 0,57. Si alguien me ayuda, eso da 1 metro y tanto, no más que eso. Entonces, el resultado de esta operación es el alto que yo tengo que dar aquí. El resultado de esta operación es la altura que yo voy a dar desde aquí hasta acá. Bueno, es decir, me da 1,52, le vamos a dar 1,50. Es decir, que yo dándole 1,50 aquí, es la altura correcta de esa cercha para cumplir que este fenómeno que ocurre acá no se produzca. Pero fíjense, aquí dice otra cosa. Dice, la pendiente debería de ser mayor de 22 grados, nunca menor. La pendiente debería de ser mayor de 22 grados, 40.4% de inclinación. Punto y seguido. Las mejores pendientes son las que se encuentran entre 30 y 40 grados, 57 y 83% de inclinación. Es decir, que 40 grados yo le puedo dar, 22 grados aquí. Dice que se puede, pero dice que las mejores son estas, las que se encuentran entre esto y esto. Y esto es uno de los principios, además del primero, de preparar la estructura. El segundo principio es cómo yo construyo esta altura de aquí bajo este mismo proceso. Y entonces sabemos que si hacemos esto, estamos garantizando que esta fuerza de succión no se produzca ese desequilibrio y me levante el techo. Las personas no están acostumbradas a esas pendientes, siempre le dan un poco menos. Hay personas que le dan un 30%, 20%. Lo del 10% yo pienso que no es recomendable, ¿no? Claro, siempre ahí se plantea que son mínimos, pero fíjense, ojo con una cosa, cuando yo subo aquí, los materiales que me llevan son mayores. Es decir, que tenemos que lograr la comunidad de intereses, que yo haga esto, que yo lo haga bien, pero que además cumpla con los índices que plantean los módulos. Pero miren qué curioso. Y eso usted sabe lo que lo dio, haber visitado casa por casa y darle una respuesta individual a cada casa. Nosotros teníamos 300 módulos de techo por la carta técnica del Instituto Nacional de la Vivienda, que son 20 tejas de tantos por tantos metros lineales de público, tantos tornillos. ¿Y ustedes saben cuántos techos logramos construir? 320. Sencillamente porque fuimos al detalle de cada vivienda y me permitió beneficiar un poquito más, pero son 20 familias que yo las estoy apoyando y le estoy mejorando sus condiciones de vida. Es decir, que todo eso tiene que ver, no se pueden ver las cosas aisladas, hay que verlas de conjunto, ver los intereses míos, ver los intereses tuyos y además ver las cosas técnicas que son muy importantes para que nuestro techo quede correctamente. La experiencia de allá, que no tiene que ser la de aquí, porque aquí pueden ser, bueno, pueden ser no, yo estoy seguro que las viviendas no son iguales. Nosotros trabajamos en asentamientos urbanos como Báguano, Tacajó, Alto Cerro y Marcané, pero los demás consejos populares generalmente eran consejos populares rurales. Pero sin embargo, nos dimos cuenta por visitar casa por casa que había dos tipos de viviendas con las que íbamos a trabajar. Siempre vivienda rectangular, una vivienda de este tipo de madera y una vivienda de este tipo también
de mampostería. Los anchos y los largos, ninguno era igual. Lo mismo podíamos tener hasta 2,50 de ancho por 7 metros y hasta 10 metros de ancho por 15. Nos tocaba vivienda. Claro, esas viviendas tan grandes, la respuesta no pudo ser echarle la casa completa, porque entonces se iban a llevar el metro y modo, se llevaban dos. Y entonces sí se negoció con la persona. Hasta aquí es la respuesta que te podemos proporcionar. No quiere decir que aquí vaya a ser igual, porque son equipos diferentes, porque son, la toma de decisiones es diferente. Entonces, con estos dos tipos de vivienda, ¿qué le proponíamos a la vivienda de madera? Esa es la experiencia de allá, lo repito, no tiene que ser nada aquí. Nosotros le proponíamos una cercha metálica con purlin al frente. Esto que si le puedes enseñar, una cercha metálica al frente. No, te decía ahí en el proyectico. Una cercha metálica al frente y una cercha metálica al fondo, porque yo con eso lograba calidad en el techo. Después de darle toda la pendiente, entonces montábamos los purlins. Ya sabemos cómo se montan los purlins, parados y con la C mirando hacia abajo. ¿No es verdad? Pero el espaciamiento entre purlins no debe ser mayor de 1,50 entre uno y otro. Había viviendas que por el ancho se llevaban 3 purlins, pero había otras viviendas que por el ancho se llevaban 4. Y cuando tengo que empatar la tela, se lleva incluso otro purlin en el punto donde yo la esté empatando. Es decir, que esa cantidad de purlin depende del ancho de la vivienda, por supuesto, y del largo. Ya tenía la cercha del frente y la cercha del fondo. Voy a hacer en este caso la regla. La cercha del frente y la cercha del fondo. Viviendas de madera, cercha del frente y cercha del fondo. Pero estos purlins no pueden apoyarse aquí y apoyarse acá. Tengo que obligatoriamente que hacer apoyos intermedios. ¿Con qué? Nosotros, mucha gente se le propuso que fueran alfardas, donde esos purlins se apoyaran, pero otras personas, reutilizando la madera que tenían, construidos en cerchas intermedias, tantas como fueran necesarias. ¿Cuáles son? Nosotros decimos que no más de 3,50. Es decir, que desde este punto a este punto, no mayor de 3,50, tiene que haber un apoyo. Si entre este punto y este punto yo le coloco el fardo, todavía queda mucho mejor la vivienda. Pero todo depende de los recursos que usted tenga para poder construir el techo. Porque el módulo de techo incluye purlinteas, tornillos, caballete, pero no incluye estos elementos que necesariamente yo les tengo que colocar. Porque si se le colocan estos metálicos, entonces el módulo no es de 80 metros lineales de purlin, podrían ser 100 y tantos metros lineales de purlin. Estas soluciones para apoyar estos purlin tienen que dárselas localmente para que realmente la estructura de madera quede lo mejor, o la estructura de techo quede lo mejor posible. Si nos imaginamos que esto es una vivienda de madera, se puede hacer esa cercha aquí, esa cercha acá, cerchas intermedias cuantas sean necesarias y la colocación de los purlins. Sabemos que este primer purlin se coloca centímetros del punto más alto, con el purlin parado y mirando hacia abajo. Y el otro se coloca como máximo a 1,50, puede ser a medio, y el otro se coloca como máximo a 1,50. Y entonces, ¿qué debo hacer? Yendo un poco atrás de lo que habíamos hablado. Miren, usted ve todas estas marcas aquí con marcadores que se hizo. Eso es indicándole a las personas que esta cercha, si es una cercha, yo tengo que conectarla cuantas veces yo pueda a esa estructura que voy a tener aquí. En este caso, generalmente una llave, una pieza de madera que corre desde el larguero acá al larguero acá. Yo tengo que conectarla. ¿Cómo se hace la conexión? Nosotros aquí en la memoria descriptiva incluso le comentábamos cómo hacerlo, pero darle una receta a cada cual es muy difícil porque todo el mundo no tiene que ser perfecto, cuadrado, aserrado, qué sé yo. Nunca lo vamos a tener así, o muy pocas veces lo vamos a tener así, pero igual no sirve. Y yo tengo el purlin que me está conformando la cercha, que está aquí, encima de ese larguero, ¿no es verdad? Este es el purlin. ¿Cómo yo lo fijo?
Bueno, aquí es mejor ponerlo por supuesto aquí al borde. ¿Cómo se fijó por allá? Muchas veces la gente puso una pequeña platina soldada al purlin o en algunos casos atornillada y lo atornilló entonces al larguero. Esa es una posibilidad de unir la cercha metálica con la estructura de madera. Soldar o atornillar la platina al purlin y esa platina atornillarla al larguero de madera. Mucha gente hizo esta solución. Otra gente que hizo parecido a lo que explicaba el santiaguero, pero en este caso el palmero, pero en este caso hizo, soldó un mocho de cabilla, que ya no es platina, soldó un mocho de cabilla en forma de L y acá viró, es decir, soldó, entró ahí y viró acá y ya le daba realmente una unión en forma de Z a esa y podía fijar, incluso soldaba aquí, cogía para acá y viraba, ¿no? Es decir, la L primero se la redaba a donde era, pasaba por aquí y entonces era que doblaba acá. Eso puede ser también una solución. Esta fue una de las que más realmente se usó. Incluso se usaron tornillos pasantes acá para arroscar. Pero esto es el purlin a la llave. Yo también, ustedes verán todo esto aquí. Se dice que cada 2 metros debe haber una unión de este purlin a esta estructura de puñal. La gente, las personas hicieron cosas parecidas también en estos casos cuando yo tenía que unir este purlin a esta estructura de madera. Es decir, que básicamente estas fueron las uniones que se realizaron para eso. Cuando estamos hablando de una vivienda de madera con estructura metálica de techo. La conducta de mampostería era lo clásico. Yo tenía el mojinete, la vivienda de mampostería, entonces nosotros le decíamos hacer un mojinete aquí, hacer un mojinete acá, y como las personas muy difícil que tuvieran para hacer los mojinetes interiores, entonces ¿cómo suplían la falta de esos mojinetes interiores? Poniendo también cerchas de madera o alfardas de madera que sirvieran de apoyo a todos estos purlins. Cada vez que un purlin, mucha gente lo hizo con tornillos, otra con ganchos de acero, cada vez que un purlin pasaba por un apoyo, mucha gente lo hizo con unos clavos. Clavaban el purlin, pasaban un tornillo o un mocho de acero, de alambrón o de barra 3/8 y unían este purlin con la estructura de madera. Es decir, que estaba unido aquí y estaba unido en todos los apoyos a lo largo del purlin. En la mampostería esto es llevar hasta el cerramento o utilizando la solución del palmero, que es penetrando un mocho de cabilla en el muro. No hay que fijar el cerramento en ese caso. Igual pasa cuando voy a fijar este purlin a este mojinete y cuando voy a fijar este purlin a este muro longitudinal de la vivienda. Básicamente, esas fueron las uniones que se realizaron para fijar, y que como hemos visto aquí ya, hemos repetido varias veces, esto no se puede obviar, porque eso le da resistencia al techo. Puedo hacer el techo muy bien con el purlin adecuado, en la forma adecuada, con todo bien atornillado, pero si yo no fijo este sombrero a esta casa, estoy corriendo el riesgo